Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Reflexionando en el capítulo 11 de Nehemías, y debo de comentarles, mis hermanos, que en el versículo 22, y esto, mis hermanos, esto es un extra antes del mensaje. En el versículo 22 dice: y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Abasías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf. Cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey. ¿De qué rey? El rey de Persia, acerca de ellos, y distribución para los cantores para cada día. Imagínese usted, el rey de Persia había dado un presupuesto específico para que los cantores del templo pudieran llevar a cabo su ministerio. El Señor usó al hombre más poderoso de aquel tiempo para decir: la alabanza a Jehová, Rey de reyes y Señor de señores, debe establecerse sí o sí. Qué genial. Vamos a venir delante del Señor en esta mañana y preparar nuestros corazones para lo que tiene para nosotros. Amado Padre, hemos venido a este lugar, Señor, con corazones cargados, estoy seguro, con cosas que habitan en nuestra mente, Señor, y nos quitan a veces la paz, nos quitan la tranquilidad, nos afligen. Y son, Señor, situaciones que son complicadas, difíciles de enfrentar. Pero, Señor, guiados por tu Espíritu, por tu palabra, Señor, hemos venido a cantarte a ti, a reconocer que nuestra esperanza está en ti. Así que, Señor, habiendo cantado esto, habiendo recordado el sacrificio de tu Hijo Jesús por nuestros pecados, Señor, tomamos un respiro profundo en esta mañana. Depositamos eso que nos agobia en tu presencia y pedimos, Señor, despierta nuestro espíritu a tu palabra en este momento. Que no solo seamos oidores, sino hacedores también. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. El libro de Nehemías, mis hermanos, es espectacular. Debe ser uno de nuestros favoritos, ¿no? Y debería de haber una película, creo yo, acerca de Nehemías, ¿no creen ustedes? Donde se nos presenta a nosotros la aventura de este hombre. Aventura que nosotros titularíamos Nehemías y la restauración de Jerusalén. Desafortunadamente nos encontramos ya en los últimos capítulos. Estamos llegando al 11 y solo nos quedan un par de capítulos más para terminar con este libro. Pero este libro es especial porque desde su inicio hemos visto las distintas facetas que distinguen a un siervo de Dios. Una persona que se entera de un problema, el mal y afrenta en la que se encontraban los habitantes de la ciudad de Jerusalén, con sus muros derribados y sus puertas quemadas. Y él, al escuchar esto, lo primero que hace, de acuerdo a lo que la palabra nos indica, es que él se sienta. Él llora. Él hace duelo. Ayuna y ora delante de su Dios. Y es interesante que en esa frase, en esa parte de Nehemías, dice que él lo hace delante de su Dios, Dios de los cielos. Él sabe de dónde vendrá su socorro. Y él hace todo esto, pasa por esta disciplina, se toma este tiempo, porque es un tiempo de preparación. ¿Es un tiempo de preparación para qué? Para responder al llamado que Dios está haciendo a su vida. Hay muchos aquí, hermanos, que hemos recibido ese llamado de Dios, ¿no es cierto? Que hemos visto un problema alrededor nuestro. Hemos visto una situación que es injusta. Hemos visto una condición
que a Dios no le agrada. Y hemos pasado por la misma experiencia, ¿no es cierto? Nos hemos tomado el tiempo para sentarnos y orar, hacer duelo, orar delante de Dios, Dios de los cielos. Y hemos de alguna manera repetido la disciplina de Nehemías. Nehemías, que recibió ese llamado divino de liderar un proyecto muy particular, un proyecto de edificación física, moral y espiritual del pueblo de Israel y de su santa ciudad. Así que él, lleno de temor reverente, pero envalentonado por este llamado, halla gracia delante del rey de Persia y recibe la aprobación para emprender esta aventura con su travesía, que ha tomado mucho tiempo para llegar a Jerusalén. Y la palabra de Dios nos dice, allá en Nehemías 2:8, que a través de todo este proceso, empezando este proceso, como vemos nosotros en su palabra, él reconoce: la buena mano de Dios estaba sobre mí. Wow, qué lindo es escuchar esas palabras de este hombre. Él llega a Jerusalén, hace un reconocimiento de la tarea necesaria para que esa restauración física que se lleva a cabo en la reconstrucción del muro, y sabe que no lo puede hacer solo. Así que motiva a los habitantes de aquel lugar que se unan a esta gran obra. Vengan, dice, edifiquemos el muro de Jerusalén, no estemos en oprobio. La buena mano de Dios está sobre mí. Esforcemos nuestras manos para hacer el bien. El Dios, ¿quién? El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Eso está en Nehemías 2, 17, 20. Así que empiezan a edificar, pero la cosa no es tan fácil. Cuando los enemigos se dan cuenta de lo que está sucediendo, ellos empiezan un acecho intenso. Sanbalat Horonita, Tobías el Amonita, los árabes y los de Asdod, dice la palabra, conspiran contra Israel. Pero ¿qué hace Nehemías? Nehemías lo que hace es orar y desarrollar una estrategia muy interesante de defensa. La llamaríamos en estos días acarreando y espadeando, ¿no es cierto? Dice la palabra que ellos trabajaban en aquel muro, cargando, acarreando y con la espada en la mano para poderse defender en caso que los enemigos quisieran invadir. Si usted no se recuerda muy bien de esos detalles, le invito a leer los capítulos 4 y 6 de Nehemías para nuevamente repasar cómo fue ese tiempo tan especial. Así que hemos visto rápidamente que así es como se dio la restauración física parcial de Israel, la cual contemplaba este muro que estaba alrededor de la ciudad. Pero es que la restauración física no era suficiente, también tenía que haber restauración moral. Y aquello que moralmente afectaba al pueblo de Israel en aquellos tiempos era la usura. Y nosotros nos recordamos al leer el capítulo 5 cómo es que el pueblo lloraba y gemía por el dolor que causaba la usura, la venta de las propias familias unos a otras, la entrega de la tierra, las cuales aprovechaban algunos para que sus hermanos sufrieran el no tener más con qué vivir. Y ante el abuso de esta práctica de los judíos de aquel lugar contra sus propios hermanos, Nehemías lo que hace es los reprende, demandando que se les quite este gravamen y cese esta afrenta ante ellos. Y Nehemías, de una manera osada, lo que hace en Nehemías 5, 14 al 19, se presenta como la alternativa que Dios quiere de un siervo de Él, un ejemplo de generosidad y de solidaridad con su pueblo. Así que en estos capítulos previos nosotros lo que hemos visto a un líder que ha sido llamado por Dios, que inicia como que copero del rey. Pasa de eso a ser edificador de un muro, constructor. Pero eso no es suficiente. Ante la amenaza de los enemigos se vuelve un hombre guerrero, un hombre de batalla, un hombre de ejército. Pero eso no es suficiente también.
El rey lo hace gobernador de aquel lugar y adicionalmente juez. Y en el capítulo 7, al cual regresaremos en un momento, se nos informa que el muro ha sido edificado. Se nos da la lista de los nombres de aquellos que volvieron a Jerusalén y sus alrededores en años previos. Pero ¿sabe qué? Ahí se nos informa a nosotros acerca del inicio de la restauración espiritual del pueblo de Israel. Y esto sucede cuando el escriba Esdras saca la ley, la palabra de Dios, y viene y la comparte ante todo el pueblo. Y es así como en los capítulos 8, 9 y 10 observamos cómo el pueblo de Dios, al escuchar y ser confrontados con la palabra, alza sus manos, se humilla y confiesa sus pecados, adora luego a Dios. Y en una expresión nacional de genuino arrepentimiento, ¿sabe qué? El escriba Esdras expresa la más larga oración que nosotros encontramos, es en el capítulo 9. ¿Usted cree que algunos de los hermanos aquí oramos demasiado largo? Váyase al capítulo 9 de Esdras. Ahí está el verdadero ejemplo de una larga oración. Y ante esta muestra de transformación, los príncipes, sacerdotes y levitas lo que hacen es firman una fiel promesa de guardar la ley. Y en ese lugar se nota quiénes son los firmantes y los compromisos con Él, con el Señor y con su templo. Y es así como llegamos nosotros a esta etapa final de este libro de Nehemías. Y lo que empieza a suceder a partir del capítulo 11, en realidad 7, 1 al 4, es de que se trata de una consolidación de esta restauración de Israel. Así que les invito que abran sus Biblias a Nehemías capítulo 7, versículos 1 al 4, que dice de la siguiente manera: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad, temeroso de Dios más que muchos, y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande. ¿Pero qué? Pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Y es de esto que nosotros saltamos al capítulo 11, versículo 1. Porque lo que el 11, 1 y 2 en particular quieren enseñarnos a nosotros es el hecho de qué sirve tener el templo reconstruido, de qué sirve tener el muro levantado, las puertas ancladas, guardas y vigías, si no hay gente en la ciudad. No olvidemos la importancia de Jerusalén. Jerusalén había sido establecida por el rey David como el centro de la adoración divina y el trono de la realeza humana, tal como nos indica Mateo 1:1, Hechos 2:29 y 30 o Romanos 1:3. De la descendencia de David surgiría el Mesías de la humanidad, el Rey de reyes y Señor de señores. Y como nos indica a nosotros Primera Reyes 8, 12 y 13 o el Salmo 5, 7, en el templo que se encontraba en Jerusalén era donde la presencia de Dios tendría su sede, la adoración a Él, su centro. Así que era necesario que en esta ciudad de importancia histórica para ese pueblo, pero de importancia profética también, que la repoblación era necesaria. Porque así Jerusalén, ¿qué haría? Se garantizaría la vida de adoración a Dios y proveería seguridad, estabilidad y funcionamiento a la ciudad. Ahora, la esencia de esta repoblación de Jerusalén se encuentra en los 2 primeros versículos de ese capítulo 11, que dicen así:
Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer cada uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. Y de estos 2 versículos y de esta muy particular forma de repoblar esta ciudad, nosotros encontramos 3 principios. El principio número 1 es que, ¿sabe qué? Se lidera con el ejemplo. Número 2, cuando se lidera con el ejemplo, este ejemplo hace obedientes a los indecisos. Cuando se lidera con el ejemplo, este ejemplo también atrae voluntarios. Así que vamos con la primera máxima que encontramos aquí. Se lidera con el ejemplo. Es la primera línea del versículo 1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Antes de echar suertes, Nehemías y sus colegas ya habitaban en Jerusalén. Lideraron con el ejemplo. Ellos tomaron la iniciativa. Fueron los primeros en tomar este paso. ¿Sabe? Si ellos no hubiesen habitado en Jerusalén, ¿no cree usted que el llamado a hacerlo hubiera sonado vacío y sin sentido? No habría habido convicción en lo que ellos estaban solicitando. Ustedes imaginan a Nehemías sentado tal vez en una casa un poco más grande que el resto de aquellos que moraban en aquel lugar, la casa del gobernador fuera de Jerusalén, allá en su habitación o en su lugar de trabajo, redactando una carta para el resto del pueblo que dijera: es hora de habitar Jerusalén. Les invito a que ustedes, por favor, vayan y habiten en esa ciudad. ¿Cómo así? Si esta era una ciudad llena de escombros. ¿Cómo así? Si la seguridad es mucho más plena aquí donde nosotros nos encontramos afuera de Jerusalén. Jerusalén es la que quieren destruir. A nosotros que habitamos en las aldeas alrededor de ella, no. Y es más, nuestro estilo de vida ya está establecido. Ya estamos nosotros acostumbrados a una rutina. Ya me imagino los comentarios de aquellos que hubiesen recibido aquella carta. Nehemías, ¿qué se cree? ¿De dónde viene a exigir que nosotros hagamos algo que él no está dispuesto a hacer? Así que Nehemías lo tenía bien claro. Desde el capítulo 1, como repasamos, vemos nosotros a un hombre que ante la afrenta que sufre el nombre de Jehová, su pueblo y su ciudad, no se queda de brazos cruzados. Se pone de rodillas, se la juega ante su jefe, se sube a su caballo, se va al frente de batalla, revisa la obra a realizar, arenga a su pueblo. Estando entre ellos, él y sus siervos trabajan hombro a hombro con los demás, enfrenta a los enemigos y no descansa hasta que la tarea esté terminada. Consciente siempre que sus armas son la oración, su dependencia de Dios y el discernimiento que de él desciende, y habita en Jerusalén. Esto es lo que hace un siervo del Padre Celestial. Lidera con el ejemplo. El segundo principio es interesante también. Dice: el ejemplo hace obedientes a los indecisos. La segunda parte del versículo 1. Mas el resto del pueblo echó suertes para traer cada uno de cada 10 para que morase en Jerusalén. Un diezmo de la población que había alrededor en esta ciudad santa. Las otras 9 partes en las otras ciudades. Permítanme un paréntesis adicional, porque a veces pensamos que esta práctica de echar suertes pues es algo rara, es ajena, ¿verdad?, a lo que nosotros estamos acostumbrados, y menos mal que lo es, porque es una práctica que se menciona en el Antiguo Testamento más o menos 70 veces, pero solo 7 veces en el Nuevo Testamento. Dios permitió en aquel tiempo que los israelitas echaran suertes para determinar su voluntad en cierta situación específica. Por ejemplo, los oficios y las funciones en el templo.
se determinaban a través de echar suertes, como nos indica a nosotros Primeras Crónicas, capítulos 24, 25, 26. Y es por eso que nosotros en Proverbios 16, 33 leemos: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Pero saben, en el Nuevo Testamento nosotros no encontramos ninguna instrucción donde se nos dice a nosotros que debemos de utilizar una metodología similar cuando se trata de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la palabra de Dios completa, así como tenemos la permanencia del Espíritu Santo que nos guía. No hay motivo, escuchen bien hermanos, no hay motivo para el uso de juegos de azar cuando tengamos que tomar nuestras decisiones. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, el ayuno y la oración son suficientes para discernir la voluntad de Dios hoy en día. Así que no estamos para echar suertes, no estamos para tirar dados, no estamos para lanzar monedas. Pero en aquel momento echaron suertes y decidieron que el 10% de la población habitara en aquel lugar. ¿Sabe qué me llama la atención? Que ellos no respondieron como yo hubiese respondido. Si a mí me hubiera tocado la suerte, ¿verdad?, de salir de donde yo estaba, de mi zona de confort, y entrar a un lugar que estaba en escombros, yo lo primero que diría es: bueno, echemos la suerte otra vez, confirmemos que esto es así. ¿Saben qué? Mi vecino, él ya me había contado a mí que él sí tenía ganas de irse a Jerusalén. En mi caso no, yo aquí estoy bien. Yo aquí, ¿saben qué? Yo aquí, en este lugar, afuera de Jerusalén, yo puedo servir mejor, ¿verdad? Y puedo producir más para lo que el templo necesita allá en Jerusalén que estando en Jerusalén. No tiene sentido que yo vaya a Jerusalén y esté en aquel lugar cuando aquí puedo ser de mayor beneficio. Yo hubiera escuchado, hubiera dado, hubiera tratado de alguna manera de salirme de eso. Pero ¿saben qué? Al establecer este sistema de repoblación, no leemos nosotros que se levantó una manifestación en contra de los líderes, lo cual también hubiese sido algo muy normal. O que se llevaran a cabo actos de desobediencia, ¿verdad? Así, bueno, está bien, voy a Jerusalén, pero voy dentro de 2 años. Aquí un poquito más tarde. Tengo que terminar un par de cositas aquí. ¿Por qué es que nosotros no encontramos esta lectura en este momento en Nehemías? Por el contexto, hermanos, por el contexto. Porque todos los que estaban ahí, todos habían visto lo que la buena mano de Dios estaba llevando a cabo alrededor de aquella ciudad, levantando los muros. Todos eran conscientes de los enemigos que tenían alrededor, y todos estaban bien claros de que los enemigos fueron derrotados por el pueblo de Israel, defendidos por Dios mismo. Todos estaban conscientes de que ya no había usura en el pueblo de Israel. Aquellos que habían perdido a su familia y habían perdido sus tierras, las habían recuperado. Y todos habían escuchado la palabra de la ley de Jehová, leído. Todos estaban en sintonía con Dios. Se habían arrepentido, habían pedido perdón, eran parte de una fiel promesa. Y esto es impresionante, mis hermanos. Esto es impresionante. Y como si fuera poco, tenían el ejemplo de sus líderes ya en la ciudad. Y ante tal testimonio, miren hermanos, un testimonio tan apabullante, ¿qué podía hacer uno? Me tocó la suerte. Bueno, obedezco y voy. Pero había otro tipo de personas que poblaron la ciudad santa, y los encontramos nosotros en el versículo 2. Y mire qué interesante, porque en la versión Reina Valera 60 dice: y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. Antes de decir que habían voluntarios, ¿verdad?, que fueron bendecidos, está diciendo no. El pueblo lo que hizo fue bendijo. Está dando a entender que la bendición vino primero
como una descripción de lo que estaba sucediendo con estas personas que dijeron: a mí no me dio la suerte, no importa, igual quiero ir yo a vivir a Jerusalén. Yo quiero morar en aquel lugar. Eran personas que tenían un espíritu pionero, que estaban dispuestas a soportar las dificultades y las incomodidades. Eran personas que sabían que debían de reajustar su punto de vista sobre las cosas materiales, que renunciaron a la tierra en la que estaba, yendo a la ciudad y tomando algún nuevo oficio, abriendo un nuevo negocio. Imagínese esto. Para ir a la ciudad de Jerusalén, usted también tenía que recalibrar sus prioridades sociales. Atrás se quedaba la familia, atrás se quedaban los amigos, atrás se quedaba mucho del círculo y la comunión que tenía en las aldeas o los pueblos de alrededor. Se necesitaba una mentalidad especial para hacerle frente a los problemas de la ciudad. Porque sabe que en aquellos días Jerusalén era básicamente una ciudad fantasma. No se veía tan gloriosa, era un lugar donde se llegaba a trabajar y a trabajar arduamente. Y como si eso no fuera poco, Jerusalén siempre estaba en el ojo de los enemigos. Siempre estaba en la mira. Ustedes lo pueden ver a través de, si leemos nosotros Esdras, si leemos nosotros Nehemías, si leemos nosotros la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel, nos damos cuenta que Jerusalén siempre estaba en la mira de los enemigos. Entonces, cuando uno voluntariamente llegaba a aquel lugar, uno voluntariamente se estaba poniendo en el ojo del enemigo. Había fuertes muros ahora que habían sido construidos, pero esta ciudad podía ser el objetivo fácil de ejércitos poderosos. Si uno ponía a pensar entre vivir en una aldea pacífica, aquí afuera, un valle, y vivir en Jerusalén, ¿sabe qué? El sentido común le diría a uno: mejor nos quedamos donde estamos. Por eso es de que ante esta actitud es interesante que se nos describe que fueron bendecidos por el resto del pueblo, porque el resto del pueblo sabía del desafío especial que era vivir en Jerusalén. Y por eso es de que en el resto del capítulo 11 nosotros podemos leer los nombres de varios de ellos que quedan como testigos de esa convicción con la cual fueron a aquel lugar. Hermanos, déjeme decirle algo. Qué testimonio este de Nehemías, ¿no? Qué testimonio este del jefe de los pueblos y de aquellos que lo siguieron. Y uno piensa en la actualidad: ¿será que hay hombres así el día de hoy? ¿Será que habrá personas que pueden actuar de esta manera? Quiero decirle y compartirle algo. Yo creo, pensando, ¿verdad?, y meditando sobre este pasaje, que uno de estos días lo que nosotros deberíamos de hacer es simplemente tener una reunión de testimonios, ¿sabe?, de algunos de nosotros. Y cómo Dios utilizó a personas comunes y silvestres, como diríamos aquí, pero que de manera obediente y voluntaria realizaron obras extraordinarias y desafiantes. Ustedes se recuerdan que hace unos domingos pasó por aquí el hermano Guillermo Taylor. Y pues con el hermano Guillermo Taylor realmente tenemos décadas de conocernos. Allá en los años 80, él estaba en el pleno apogeo de su ministerio aquí en Guatemala. Era catedrático en CETECA, un pastor muy apreciado por sus alumnos. Aquí en Centro Bíblico El Camino era uno de los líderes que en aquel momento fungía como anciano pastor. Y en términos internacionales, él empezaba a proyectarse como una persona a la cual, el cual traía un mensaje muy particular a las distintas iglesias que visitaba, particularmente en el ámbito misionero. Pero ¿sabe qué? Entra él un día aquí a la iglesia y nos informa
que ha recibido un llamado muy particular del Señor para regresar a Estados Unidos. Y no solo a los Estados Unidos, para regresar al norte de los Estados Unidos, a Chicago. Y no sé cuántos de ustedes que están aquí, ¿será que habían algunos o no? Estoy tratando de ver quién estaba por aquí en aquellos años. Levanta la mano si es que todavía estás con nosotros. Veo dos, veo esa mano. Y sabe, algunos de nosotros que estábamos aquí, no nos quedó otra cosa que rascarnos la cabeza. Y comentamos, ¿verdad? Comentamos. Yo me recuerdo escuchar a mis padres que comentaban y decían, ¿qué está haciendo Guillermo? ¿Estamos seguros de esto? ¿Está él seguro de esto? No estamos convencidos de que tenga sentido. Porque ¿sabe qué? Era obvio que el Señor estaba bendiciendo el trabajo de ellos aquí. Era obvio que él y su familia amaban a Guatemala. Pero ¿saben qué? No hubo forma de convencerlos. A los pocos meses me recuerdo que visité el apartamento donde ellos vivían, donde vivieron esos primeros días allá en el norte. Y ¿sabe qué? Tuve la mala suerte de estar ahí en invierno. Y el invierno en Chicago es terrible, hermanos. Y ellos, de esa casa bonita y amplia que tenían ahí en Ciudad San Cristóbal, ¿saben qué quedaba? Nada. Bueno, miento, tal vez por ahí había un mantelito típico. Pero del resto no quedaba nada. Vivían literalmente en lo que nosotros los guatemaltecos describimos como un huevito. Y había tanto frío, hermanos, pero tanto frío, que yo me recuerdo que me acerqué a la ventana que estaba así a la orilla de la cocina y empiezo a ver allá afuera, porque siempre llama la atención la nieve, ¿no? Para nosotros que de nieve no sabemos mucho, me llama la atención, veo ahí, veo la nieve, empiezo a tocar la ventana, me doy cuenta que ese lugar es tan frío que el hielo no solo se forma afuera, sino se forma adentro de la ventana. Así que me encuentro en aquel lugar, viéndolos a ellos, en aquel frío con hielo adentro, preguntándome, ¿cómo es esto? Cambiar la eterna primavera por la congeladera no tiene sentido. Pero ¿saben qué? Al ver pasar el tiempo, al ver el ministerio del hermano Guillermo literalmente alrededor del mundo, cómo es que Dios lo utilizó y lo sigue utilizando para levantar a hombres y mujeres que vienen y llevan el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. Me enseñó que ¿sabe qué? Obedecer a Jesucristo y seguirlo a Él implica renuncia a lo material, una recalibración de las prioridades, sacrificio. Pero ¿sabe qué? Vale la pena cuando el reino de Dios se expande a través de esto. Más adelante, mi tía Yomila, que está aquí, podrá dar la fecha exacta. Me senté en una banca afuera del colegio suizo-americano. Ahí estudiaban mis primos Omar y Ciceli y estudiaban también mis hijos. Y estaba mi tíito Abel Morales, muy recordado, quien ahora él y Omar se nos han anticipado y están en la presencia del Señor. Estaba sentado ahí mi tío Abel. Y yo llegaba a recoger a mis hijos al mediodía, lo vi ahí. Y hacía poco tiempo que él había informado a la iglesia que se iba de aquí, que salía de la congregación, que se iba nuevamente a los Estados Unidos para prepararse para el ministerio, porque el Señor lo había llamado. Y yo aquí estoy pensando, mis hermanos, a ver, hagamos números, Tito, porque sos un médico ya reconocido aquí en Guatemala. Estás bendiciendo al CETECA, sos médico ahí, estás participando en algo de la instrucción, estás involucrado aquí en la iglesia. La verdad es que tu ministerio pastoral aquí ya está siendo de mucha bendición. Y entonces cometí la osadía de preguntarle, tío, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Y ¿sabe qué? Al día de hoy yo me recuerdo la respuesta de él, y la respuesta de él me ha dejado frío hasta este momento. Y fue así como me dijo, mira, mi hijo, cuando el Señor llama, solo hay una respuesta que dar: sí. No te pongas a alegar
y a buscar excusas. Hay que dar el sí y caminar por fe. Así que yo y los míos nos vamos. ¡Ja! Así que, Tita, no sé si te recordás que los fui a visitar a Dallas. Vivían en un dúplex, ¿verdad? Por ahí en aquellos días. Y va usted a creer que también los fui a visitar en invierno. Y en aquel lugar vivían todos apretados con aquel frito. Y me recuerdo que un día al final entro yo de estar dando mis vueltas, llego a la casa, saludo a todos, no puedo saludar a mi tío. ¿Y por qué? Porque él está delante de esta máquina. Ustedes se recordarán, no sé cuántos de ustedes recuerdan de este Macintosh, más o menos así. Era una cosa así rectangular con una pantallita así. Y yo veo que mi tío literalmente está agazapado, pero está así, agazapado delante de esa cosa, tratando de ver si algo de griego se le queda. Y como él estaba profundamente involucrado en su estudio, no podía ser interrumpido. Y yo, al verlo a él ahí, al ver alrededor de aquel lugar y pensando en lo que ellos dejaron aquí en Guatemala, nuevamente me pregunté, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Dejar la casa, amigos, familia, iglesia, para estar todos puras sardinas en ese apartamentito. Pero he de decirles algo, con el pasar del tiempo, uno ve el testimonio del ministerio académico, misionero, pastoral ejercido luego de su periodo de preparación y me enseñó nuevamente que la fórmula sigue siendo la misma. La renuncia, recalibración y sacrificio son necesarios para que el reino de Dios continúe su expansión aquí sobre la tierra. Y así, mis amados hermanos y hermanas, hay tantos más en esta iglesia cuyos testimonios darían fe del impacto que tiene cuando se lidera con el ejemplo. Yo veo a algunos de ustedes, mis hermanos, y yo digo, si supieran su historia. ¿Por qué es que van a los lugares más peligrosos de esta ciudad a llevar el evangelio, dejando sus oficinas en la zona 10? ¿Cómo es que alguien que fue un alto ejecutivo de un banco termina de misionero? ¿Cómo es que alguien está dispuesto a dar su tiempo para ir a una región en Guatemala donde solo el mal abunda, ejemplificado por el narcotráfico, y ahí decide apoyar una escuelita? ¿Cómo es que alguien busca un mapa de nuestro país para encontrar el lugar donde más sufren los niños de desnutrición y deja la comodidad de la ciudad y se va a vivir ahí? ¿Cómo es que alguien ante la necesidad vista de una persona amenazada por la violencia en Guatemala abre su casa y le da dónde dormir, dónde comer y dónde nuevamente empezar una vida? Mis hermanos, es que quiero decirles particularmente a los jóvenes que yo les invito a ustedes a que se acerquen a los mayores en esta congregación y les pidan pasar un tiempo con ellos para escuchar su testimonio y conocer cómo es que Dios los está usando en su reino. Porque una cosa sí les puedo decir con todo conocimiento: los verdaderos héroes no están en el cine, están sentados aquí entre nosotros. Pero elevemos nuestra vista un poco más, porque Nehemías y su testimonio anticipadamente nos señalan a Cristo. En nuestro pecado, oprobio y vileza infranqueable, Cristo vino a esta tierra para establecer su reino, para perdonarnos, para salvarnos, para darnos vida eterna y finalmente llevarnos a una nueva Jerusalén. Al igual que Nehemías, Cristo nos enseña a orar, a ayunar, llegar osadamente delante del Padre Celestial, presentar nuestras cargas, aquello por lo cual arde nuestro corazón. Cristo nos ha modelado cómo batallar y estar firme delante del enemigo.
Nos ha hecho entender la importancia de obrar con justicia y sobre todo confiar en el poder de su palabra y de su Espíritu en nosotros. Nos ha enseñado cuál es la verdadera adoración y nos ha encaminado hacia nuestro nuevo hogar. ¿La nueva qué? La nueva Jerusalén, hermanos. Pero a diferencia de Nehemías, Cristo no echa suertes. En lo que hace es nos invita a que entremos en comunión con Él, a su presencia. Entremos nuevamente a la presencia del Padre Celestial. El Espíritu Santo habitando en nuestro interior y fortaleciendo nuestra fe en Él. Jesús te invita a creer en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos invita a descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús nos invita a tomar la cruz y seguirle a Él. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y Jesús nos invita a heredar el reino con Él. Benditos de mi Padre, venid a mí. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, dice Mateo 25:34. ¿Y dónde tiene este reino su sede? ¡Ja! Pues en la Nueva Jerusalén, hermanos. Dice Apocalipsis 21:1-8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, cual la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué hará en aquel momento nuestro Señor? Enjugará Dios, dice, toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Así que al igual que aquellos héroes de la fe que encontramos en Hebreos 11, que de lejos miraron, de lejos creyeron, de lejos saludaron a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, Jesús nos anima a nosotros a lo siguiente. Antes, escuche bien, ahorita es el momento, antes de que lleguemos a la Nueva Jerusalén, hermanos, lideremos con el ejemplo. ¿Sabe qué? Su ejemplo hace obedientes a los indecisos, atrae seguidores. Jesús nos anima: no te quedes de brazos cruzados, ponte de rodillas y luego ve al frente de la batalla. Trabaja hombro a hombro, está firme delante del enemigo. No descanses hasta que la tarea esté terminada. Jesús te dice: está consciente que tus armas son la oración, el ayuno, tu dependencia de Dios y el discernimiento que de Él desciende por el poder de su palabra. Ponte toda la armadura de Dios. Está dispuesto a soportar dificultades e incomodidades. Reajusta tu punto de vista sobre las cosas materiales. Recalibra tus prioridades. Y nunca, jamás olvides que toda potestad les es dada en los cielos y en la tierra. Y por tanto, vamos y hagamos discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, porque he aquí, Él está con nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los días, hasta el fin del mundo y hasta que lleguemos a la nueva Jerusalén. Gloria a Dios por esto. Oremos. Amado Padre, Señor, perdemos de vista que tú nos has puesto en esta tierra, Señor, para cumplir tus propósitos, para llevar adelante tu voluntad, para hacer discípulos, Señor, de todas las naciones, para bautizarlos, para enseñarles, con la total certeza de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, te pedimos en esta mañana muy particular que tu espíritu despierte a nuestro espíritu. Así como hiciste en aquellos días de Esdras y Nehemías. Señor, seas tú el que toque nuestro corazón, el que cambie nuestro pensamiento, el que nos haga tener sed profunda de hacer tu voluntad. Abre nuestros ojos a la necesidad, Señor, que hay de tu evangelio aquí, en este lugar, alrededor de donde nosotros nos encontramos, con nuestras familias, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en la escuela, en la universidad, en la fábrica, en el taller, en la oficina, donde quiera que nosotros nos encontramos. Y Señor, suelta nuestra lengua, quítanos el temor de compartir, porque el mundo está necesitado, está ansioso, está deseoso. Quiere, Señor, escuchar la esperanza que solo hay en el precioso evangelio de tu Hijo Jesús. Así que hoy, Señor, despiértanos, te lo pedimos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.